Y seguimos haciéndote compañía en este programa antimodorra que se llama La Pizarra con mate en mano. Ahí ese mate que te salva de la modorra post almuerzo. También te estamos haciendo compañía si estás almorzando en Ecuador o en Bolivia, nos estás escuchando desde Pichincha Universal o Patria Nueva o en España a través de La Última Hora. Seguimos avanzando con este programa de Alfredo Serrano Mancilla, que no se preocupen, no lo extrañen demasiado, que ya el sábado que viene les prometo palabra que vuelve al mando de esta nave. Antes me gustaría, Crismar, si me podés leer qué dicen nuestros oyentes. Claro que sí, Lean, porque ya nos están mandando bastantes mensajitos. Ángeles Gallo, hablando de Alfredo, dice, los estoy escuchando, se le extraña a Alfredo, pero ustedes son geniales. Le Martina, mandamos Gal- un besito a Ángel. Martina Galat, muy bien, los pizarristas estamos con los pizarreros y Luis Maresca. Qué buena y variada la info que brindan todos los sábados. Disfruto y me informo mientras construyo mi ranchito. Un abrazo para todos. Abrazo también de vuelta para Luis, para Martina y Ángeles. Un abrazo para todos ellos y ellas y ellos. Y recuerden que también se pueden sumar ahí votando en nuestras redes sociales si son Team Pijama o Team Vestidos en el fin de semana y mientras nos escuchan todos los sábados a través de AM750 en Argentina, Ecuador, Pichincha Universal, Patria Nueva en Bolivia y La Última Hora en España. Ahora sí. Toca el momento de Bajo la Tiza. Vamos a hablar de magnicidios. ¿Por qué? Porque estos últimos días sacudió al mundo la noticia en Haití, sí, por primera vez en mucho tiempo y termina siendo noticia Haití, aunque ahora de vuelta a los medios de comunicación lo quieren tapar con su vecino Cuba. Pero lo cierto es que en Haití se produjo un hecho tremendo, tremendo como lo es un magnicidio que es producto de años y años de inestabilidad política y sobre todo de muchísima desigualdad económica. Abraham Verduga, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuántos magnicidios hubo? ¿Cuáles son los más célebres? Hablemos un poquito de magnicidios a lo largo de la historia en el mundo. Lo primero que quiero decirles, compas, es que es impresionante la cantidad de magnicidios que se registran en la historia, ¿no? Eh, Convengamos primero que la palabra magnicidio, según lo define la RAE, eh, es un asesinato de una persona importante en política por su cargo o poder. O sea, no necesariamente un presidente, hablamos generalmente de personas importantes, inclusive de religiosos, ¿no? En su acepción más general. Y efectivamente, arranquemos con Jovenel Moïse, el expresidente haitiano, digamos que es el más reciente de los magnicidios que se registran en la historia. Se produjo el 7 de julio de este año, en un contexto, como decías, Leán, de completa inestabilidad política del país, de ese paraíso neoliberal que es Haití, ¿no? El hecho sigue siendo confuso. El asesinato se consuma en la madrugada tras recibir múltiples disparos de un grupo comando en la residencia presidencial. Esto es increíble. Su esposa también resultó herida en el ataque y se encuentra estable, según la última información, en una clínica de Florida. Pero en Haití, compas, ya para comentar este primer caso, hay un antecedente también. El 27 de julio del año 1915, el presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam fue asesinado también por una turba enfurecida después de esconderse en la embajada francesa donde recibió asilo. Los líderes mulatos de los rebeldes irrumpieron en la embajada y encontraron a Sam, lo arrastraron, posteriormente lo golpearon y luego arrojaron su cuerpo inerte sobre la verja de hierro de la embajada a la población que aguardaba, que bueno, luego hizo pedazos su cuerpo y exhibió las piezas del expresidente en Oh, los barrios de la capital. Esto es real, la historia pura y tremendo. dura, y inevitablemente pienso también en lo que pasó en mi país, ¿no? El viejo luchador Eloy Alfaro, bueno, una élite en este caso, una élite eh, fue digamos, los autores intelectuales del asesinato del viejo luchador, que también terminó arrastrado en las calles de Quito. ¿Pero qué les parece el tema de Haití? No, es tremendo, no sabía de este antecedente que me contás y agrego un pequeño dato y es que de a poquito se va desentrañando, ¿no? Las causas y la causa del asesinato de Jovenel Moïse en Haití y hace poco el director de la Policía de Colombia había informado de que un ex militar colombiano estuvo involucrado que estuvo involucrado en el magnicidio habría recibido $50.000 desde Estados Unidos para planear
la operación, así que de a poquito se va desentrañando esta trama internacional que seguramente tiene mucho que ver, muchísimo que ver con este magnicidio, esta trama que de a poquito se va revelando y de cómo un actor político, si se quiere, como los mercenarios en Latinoamérica van jugando cada vez más fuerte, ¿no? Porque también en su momento lo habíamos hablado de los mercenarios en Bolivia, en el intento de desestabilización de la asunción de Luis Arce. Bueno, ahora de vuelta mercenarios colombianos y estadounidenses en el asesinato de Jovenel Moïse. Parece de película, ¿no? O de videojuego, pero eso está ocurriendo en la vida real finalmente. Seguimos con otros magnicidios. ¿Qué más tenemos por ahí, Abraham? Uno de los más conocidos, que se han hecho inclusive películas, fue el asesinato de mi tocayo, Abraham Lincoln, ¿no? Dicen que el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Magnicidios de ojos claros sería esta parte, ¿no? Tal cual, tal cual. El 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, en el año 1865, recibió un disparo en la cabeza cuando asistía a la representación de la pieza Our American Cousin de Tom Taylor en el Teatro Ford de Washington, D.C., en compañía de su esposa y de 2 invitados. Lincoln fue el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado, ya que 30 años antes, en 1835, había fracasado un intento de asesinato de Andrew Jackson. Y luego podemos hablar inclusive del magnicidio de John F. Kennedy, que es brutal, compas. Claro. Algún día vamos a hacer cada loco con su tema de John F. Kennedy. Y lo amerita, sin duda. Gran personaje. En detalle los paralelismos, las similitudes de la muerte, del asesinato de Abraham Lincoln con John F. Kennedy. Esto para los conspiranoicos es una maravilla, es una delicia realmente. Es increíble, quizás estoy siendo un poco frívolo, ¿no? Porque estamos hablando de magnicidios, pero bueno, disculpen. Es que hay unas coincidencias brutales. Pero ¿qué les parece? Abraham Lincoln asesinado en la yugular del capitalismo mundial. Sí, sin dudas también habla de una forma de resolución de conflictos muchas veces de la sociedad norteamericana, de cuando no me gusta un presidente o cuando empieza a ir un poco en contra del statu quo, y sobre todo en los años 60, eso pasó también después del asesinato de Kennedy, estuvo el asesinato de Martin Luther King, del propio Bob Kennedy, que ya era candidato su hermano a presidente también. Es bastante sospechoso todo lo que ocurrió detrás del asesinato y después del asesinato de JFK. Bahía, ¿me querías decir algo? No, cortito. A mí me interesan mucho las teorías conspirativas en relación a estas cosas y que en Totalmente, fan número realidad, 1 yo. fan número 1, acá en la pizarra todos y todas somos, y que en realidad pareciera como también hay algo de fuego amigo, ¿no? Porque también qué pasa con la seguridad, uno no puede no pensar que quizás también hay un acuerdo interno de alguien interno que está ahí también queriendo, producir ese asesinato. Sí, sin dudas claramente, sobre todo en el caso de JFK hay una gran sospecha y que los invito también a ver la película JFK de Oliver Stone, que nos deja un poco ahí ver esa interna que había en Estados Unidos después del intento de injerencia en Cuba y la relación que JFK tenía con la CIA y de cómo no les gustaba nada y cómo estaba muy poco convencido de la guerra en Vietnam, JFK. Digo, ahí había una interna y sobre todo capaz también como bien vos decís, un poquito de fuego amigo, que sobre todo en el caso de Jovenel Moïse en Haití se está viendo mucho el rol que asumió la seguridad presidencial en ese asesinato. ¿Qué más tenemos, Abraham? Bueno, en el caso de Ecuador, Gabriel García Moreno, ¿no? El santo del patíbulo, como lo conocían, quien fuera 3 veces presidente de la República de mi país, un 6 de agosto del año 1875, es asesinado cuando el presidente ingresaba al Palacio de Carondelet. Ustedes, si han tenido la oportunidad de visitar Quito, hay una placa justo en el lugar donde mataron a García Moreno, ¿no? Fue asesinado por un grupo de opositores ocultos entre las columnas del edificio, que procedió a atacarlo a tiros y machetazos en una emboscada. Esto en el caso de Ecuador. Tremendo. Luego podemos en hablar... México también tenemos, ¿no?, casos de magnicidio. Efectivamente. Álvaro Obregón, compas, el presidente de México, Álvaro Obregón, fue otro mandatario asesinado el 17 de julio de 1928, cuando celebraba su elección para ocupar su segundo mandato.
¿no? La reelección fue prohibida en México después del triunfo de la Revolución Mexicana, pero Obregón había hecho que la Constitución se reformara para poder ocupar la presidencia una vez más. Y bueno, fue asesinado por León Toral, que era un radical católico que fingió ser un caricaturista para acercarse a él en el restaurante La Bombilla, en el barrio de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, y al tener cerca al presidente Obregón, que fue de los generales que combatió una revolución, sacó un arma y bueno, disparó contra él, fulminante, falleció de plano. Sí, un general que se terminó imponiendo al finalizar la guerra civil en México, la revolución. Álvaro Obregón, si se quiere, puede ser catalogado como el primer presidente de la revolución mexicana, pero fueron años de muchísima inestabilidad política en los cuales los campesinos no bajaban las armas y había fuertes internas al interior de los dirigentes de la Revolución Mexicana. No fue hasta quizás el gobierno de Lázaro Cárdenas que se logró cierta estabilidad política y económica y esa personalidad que tuvo también como para imponerse por arriba de los conflictos, este líder tan importante como Lázaro Cárdenas. ¿Qué más tenemos? También hay otro político célebre del siglo XX, ¿no, Abraham? Que fue asesinado, que muchos a veces olvidamos. Vamos a Bolivia. Gualberto Villarroel, 21 de julio de 1946, el presidente boliviano Gualberto Villarroel murió apuñalado a manos de una turba de gente que se había sublevado en protesta por la grave crisis social y económica que vivía el país y tras una revolución popular. No sé, Gaby, si nos quieras dar un poco más de antecedentes sobre este magnicidio en Bolivia. Bueno, Gualberto Villarroel era militar, pero cuando fue presidente gobernó muy cerca de los sectores indígenas y las clases obreras en Bolivia, y obviamente eso generó un odio muy pronunciado de ciertos sectores de la oligarquía boliviana en ese momento, que finalmente estuvieron involucrados en su muerte, ¿no? Y en su asesinato. Y yo recuerdo muy bien algo que lo conecto con la actualidad en Bolivia. Un tiempo antes del golpe de Estado en Bolivia, el 2019, hubo una marcha en la que se marchaba gente de la oposición a Evo Morales y gritaban, coreaban Villarroel, Villarroel, en alusión a que Evo Morales iba a terminar como Villarroel. Wow. Era un cántico que utilizaba la oposición en La Paz durante sus movilizaciones, y claro, era algo que te hacía estremecer, ¿no? Sí. Y lo recuerdo muy bien. Sí, el asesinato a Villarroel fue algo tremendo, fue una forma muy, pero muy cruel, como bien vos lo describías, Abraham, y es ese odio también el que se ve calcado muchas veces de las élites hacia esos dirigentes que tratan de establecer un puente con las clases populares. A mí me recordó muchísimo el linchamiento que sufrió en su momento Patricia Arce, la alcaldesa en Bolivia, que le tiñeron el pelo, si mal no recuerdo, le arrancaron el pelo. Fue algo tremendo que me hizo acordar mucho, que por suerte, bueno, no terminó en un asesinato, pero que podría haber terminado tranquilamente en un asesinato. Me recordó muchísimo a lo que sufrió Villarroel. Nos vamos ahora. Hoy Patricia Arce es senadora del Estado Plurinacional por el MAS y una mujer realmente que todas nos sacamos el sombrero por ella, ¿no? Porque fue un acto de cobardía. De cobardía, y todos tuvimos miedo por su vida. La verdad, fue brutal lo que sucedió. Totalmente. Nos vamos para India, Abraham. Ese dirigente de la independencia de la India, contame un poquito más sobre su magnicidio. Una gran paradoja, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los principales íconos del movimiento pacifista, ¿no? El gran promotor de la independencia de la India, gran defensor de la protesta pacífica, irónicamente muere a tiros. Hablamos de Gandhi, sin razón aparente, a manos de Nathuram Godse, que fue un fanático hindú. Esto ocurrió en los jardines de Birla House el 30 de enero de 1948, cuando Gandhi
se dirigía a rezar. También pienso en estas ironías, ¿no? Facundo Cabral, ¿no? Otro cantautor, en este caso un artista comprometido con la paz, con los mensajes de la fraternidad, de la paz, muerto también a tiros. O sea, las grandes paradojas de la Sí. historia. John Lennon también. Lennon, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y llévame ahora un poquito a Centroamérica, porque ahí también hay varios intentos de asesinatos, ¿no? Intentos no, magnicidios finalmente. En Panamá, por ejemplo, José Antonio Remón cuenta con un solo magnicidio. Panamá es el caso de Antonio Remón, el 2 de enero de 1955. Su entonces presidente, José Antonio Remón, murió por disparos mientras presenciaba una carrera de caballos en el palco presidencial del Hipódromo Juan Franco de Panamá. No se hallaron a los autores, aunque algunas hipótesis apuntan a personalidades de la política local, de la mafia italiana e incluso, lo que no podría ser de otra manera en América Latina, de la CIA, ¿no? Siempre se puede sospechar un poquito de la CIA. Es muy gracioso porque siempre hablan los medios de la conspiración venezolano, mapuche, iraní, nicaragüense, etcétera, cubana, etcétera. Pero siempre terminan involucrados, por lo menos en el siglo XX, ¿no? Quizás en el siglo XXI hay otras estrategias, pero en los magnicidios la CIA siempre estuvo detrás, estuvo muy de cerca en el siglo XX y sobre todo también hay algunos magnicidios que no se confirmaron finalmente la injerencia de la CIA, pero sí hay grandes sospechas, como hablábamos del caso de JFK y otros casos también, ¿no, Abraham? Roldós, por ejemplo, Jaime Roldós Aguilera. En fin, veremos también un día qué pasa con algunas hipótesis que hay, ¿no? Sobre la muerte prematura del comandante Chávez en Venezuela. Pero bueno, eso es otra historia, compas. Vamos a Guatemala. Carlos Castillo Armas. Guatemala ha tenido también un único magnicidio, 26 de julio de 1957. Carlos Castillo Armas, al igual que ha sucedido con el presidente de Haití, fue asesinado en el interior de la casa presidencial. Rafael Leonidas Trujillo, quien llegó al poder en 1930, encabezó durante 30 años una de las más implacables tiranías de América Latina, fue ametrallado el 30 de mayo de 1961 en una emboscada mientras viajaba en su vehículo en la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, ¿no? Más casos de magnicidios. Bueno, Chile, imposible no mencionar el magnicidio contra el presidente Salvador Allende, 11 de septiembre del año 1973. Muere Allende durante el golpe de Estado, posterior bombardeo al Palacio de la Moneda, en la capital, en Santiago. Esto, el autor intelectual, un tipo muy leal el general Allende, más leal y cercano a Allende, el más leal y el más burro, porque así le decían, Augusto Pinochet, ¿no? Aunque la versión oficial de la instaurada junta militar reiteró que él se quitó la vida, bueno, esa teoría fue descartada por sus seguidores y al día de hoy sigue sin estar aclarado, ¿no? Según sí, si no hay una hablamos verdad oficial, aparentemente. Si hablamos de grandes traiciones, pero grandes traiciones en la historia de la política, sobre todo de persona a persona, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos en su momento de casos de transfugismo político, que hay muchísimos, pero de traiciones a la lealtad de las personas, creo que el caso entre Augusto Pinochet y Salvador Allende es uno de los más ejemplares. Y también, bueno, Abraham, creo que nos toca muy de cerca el caso de Lenín Moreno con Rafael Correa. Tenemos más magnicidios, ¿no? Pero ya no tantos de presidentes, sino de personalidades importantes de la historia de la política. Pero antes de que nos vayamos, Lean, de presidentes, sí, no puedo dejar de nombrar, tanto que se habla de Cuba en estos últimos días. Fidel Castro sufrió varios intentos de magnicidio, sí. Y obviamente en muchos de ellos, luego de algunas investigaciones, se vio una conspiración de Estados Unidos para lograr ese propósito, ¿no? ¿Cuánto habrían querido algunos ver a Fidel no muerto naturalmente como finalmente sucedió, sino haberle quitado la vida antes? Totalmente, Gaby. Si hubo una persona en la cual Estados Unidos estuvo obsesionado durante todo el siglo XX en asesinarlo, fue ese Fidel Castro, que finalmente, por suerte del destino,
y también por inteligencia y por resistencia del propio gobierno cubano, finalmente pudo evitarlos, pero sí, como bien vos decías, ha estado muy cerca de la muerte en muchísimas oportunidades. Nos vamos con unas pequeñas perlitas, con unas pequeñas... ¿qué más tenemos por ahí, Abraham, de no Bueno, presidentes? No, presidente, el Che Guevara, ¿no? Ernesto Guevara de la Serna se convirtió, bueno, en un ícono para la juventud revolucionaria de todo el mundo, lo sigue siendo, y abandonó la isla para liderar la guerrilla contra otras dictaduras de derechas en Sudamérica, sale de Cuba, llega a Bolivia y el 8 de octubre de 1967 fue capturado y ejecutado en colaboración con la CIA, nuevamente la CIA, ¿no? Otro de los grandes personajes, Trotsky, el 20 de agosto de 1940, exiliado en México, bueno, es asesinado por el estalinista español Ramón Mercader, quien le clavó un piolet en la cabeza. Mercader actuó sin ningún género de dudas, bajo las órdenes de Stalin y su policía secreta. Bueno, De Gaulle también sufrió algunos intentos de asesinato, hubo 3 intentos para asesinar al general De Gaulle, todos ellos fallidos. El primero se produjo en París en 1945 a manos de francotiradores alemanes, el segundo se produce en 1961 cuando una bombona explosiva estalló al paso de su coche, y el tercer intento ocurrió en 1962, solo un año después, cuando su coche fue acribillado a balazos. El general salió siempre ileso de los 3 atentados, pero hubo un cuarto del que no se informó aparentemente, ¿no? Como para seguir calentando las conspiraciones. Otro que le compite a Fidel Castro, ¿no? En esquivadores de magnicidios. También hay otra personalidad, hay un papa también que intentaron matar muchas veces, ¿no, Abraham? Sí, efectivamente, Lean, tengo una lista larga, déjame ubico al Papa, no lo encuentro, pero te menciono a Robert Kennedy, Indira y Rajiv Gandhi también, Martin Luther King, otro de los personajes, Michael Collins, Ronald Reagan, Anwar el Sadat, el zar Nicolás II, Archiduque Francisco Fernando, en fin, tenemos una lista larga. Era el Y Papa Juan Pablo II que lo intentaron disparar, un joven turco, Mehmet Ali Agca, intentó dispararle a Juan Pablo II, y bueno, después de eso apareció el famoso Papa móvil blindado. Bueno, hasta acá tenemos bastantes intentos de asesinatos fallidos, por otros exitosos. Hasta acá esta historia de magnicidios que disparó finalmente este hecho tremendo que sacudió al mundo, como fue el asesinato de Jovenel Moise en Haití. Seguimos con más La Pizarra, no se vayan, que le estamos haciendo acá el aguante a Alfredo Serrano Mancilla, que el sábado que viene ya la van a tener entre ustedes.